Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cruz, también conocido como Dante en el gremio artístico. Soy licenciado en danza por la Universidad de las Américas Puebla. Hola. Ah, Soy licenciado en danza por la Universidad de las Américas Puebla y el día de hoy les quiero presentar un estudio de caso sobre el caso de México y China sobre la educación en danza. Algo que ha sucedido en México es que hay una deficiencia en la educación en danza. Y la danza ha estado en crisis desde los últimos años y cada vez más la danza pierde terreno en diferentes ámbitos. Sin embargo, a través de este estudio me di cuenta de que gran parte de lo que sucede en danza o en el país precisamente sobre la educación en danza es que hay un gran desconocimiento del el poder que tiene la danza en la sociedad. ¿Esto qué implica? Que no se conoce realmente lo que la danza puede llegar a generar a nivel social, porque mucha gente piensa en danza y piensa directamente o en el baile del salón, en la pachanga, o una persona que está en el escenario. Y entonces la cultura se queda estancada en ese punto. Gran parte del estudio que he llevado sobre la deficiencia de la educación en danza en México parte de esta premisa de que las personas no conocen realmente lo que sucede cuando estamos en contacto con la danza, con el baile, ya que la danza va más allá de lo que mucha gente piensa de solo estar en el escenario, de solo aplaudir, de solo verse bonito. Mucha gente piensa que la danza solo se basa en verse estético en un escenario, de estar delgado o de proyectar ciertas imágenes. Y no, la danza tiene mucho más que ver. Y es lo que se dio cuenta de China en este momento. Justo este estudio parte haciendo la comparación del nacionalismo mexicano con la revolución cultural en China. Lo que sucedió en México en la revolución, a través de la revolución mexicana, fue comenzar el periodo del nacionalismo. Este periodo, que también se inició desde la independencia, comenzó a formar la identidad del mexicano, ya que hay que recordar que México se construye a partir de dos grandes culturas, de la colonia española y de los pueblos prehispánicos que fueron conquistados. Y a partir nació el criollismo, esta parte del criollo, y a partir de ahí nació el mexicano. Entonces, la historia de México tiene muchísimas raíces que no solo van desde lo prehispánico, pero también desde la raíz europea. Parte del nacionalismo se basa en buscar símbolos y buscar una identidad del mexicano. ¿Esto qué significa? Que el Estado mexicano comenzó a buscar una manera en la que comercialmente pudiera México reconocerse a nivel mundial y esto atraía turismo y pudiera generar más eh, comercio, tanto dentro del país como a nivel internacional. ¿Cómo fue esto? Eligieron el nombre, ya que el nombre oficial de México es los Estados Unidos Mexicanos, y eligieron un nombre un poco más sencillo, México. Nadie conoce a México como Estados Unidos Mexicanos, sino como México. Eligieron un logo que fue la bandera nacional y a partir de ahí comenzaron a hacer diferentes concursos y diferentes situaciones que lo que propiciaron fue que pudieran lograr crear una identidad del mexicano. De hecho, el estereotipo que conocen afuera de México del mexicano, de este hombre mariachi que tiene bigote y sombrero y toma tequila y baila muchas cosas, no simplemente no es una casualidad, es algo construido a partir de nacionalismo, a partir de la Revolución Mexicana, a partir de la independencia. Y a partir de esto comenzó un proceso donde la danza se implementó dentro de este plan para generar esta imagen cultural acerca de lo que es México. Entonces, comenzaron a traer a extranjeros para que pudieran comenzar a implementar lo que conocen de danza en sus países. En este caso, Mela Hernández estaba en Estados Unidos estudiando en el ballet de Estados Unidos. La traen y comienza a implementar lo que aprendió en Estados Unidos y comienza un proceso de investigación de danza muy interesante sobre todas las danzas prehispánicas y de los pueblos y de la colonia que había en ese momento. Y a partir de ese momento comenzó una investigación muy interesante de cómo llevar al escenario, ya que la tirada de México era poderlo comercializar, poder decir, hey, gente que tiene dinero, tenemos esto, se ve bonito, vamos a invertir en esto, vengan a México. Y funcionó.
ya que se promovió mucho el turismo e incluso hay muchísima información acerca de que las grandes compañías que se fundaron en este tiempo pudieron viajar a otros países precisamente para hacer estas muestras culturales. Esto se dio a cabo hacia las altas clases, hacia las personas que tienen dinero para invertir en el país. ¿Y qué fue lo que sucede en China? ¿Por qué es tan similar? A partir de 1900, cuando China comienza a pasar una revolución cultural, entra Mao Zedong al poder, que es un líder comunista, un líder nazista que tenía las influencias de Rusia y de Alemania. Y entonces cuando entra Mao Zedong, lo que comienza a hacer es implementar el ballet, precisamente el ballet por las ideas europeas y las ideas rusas precisamente que él traía, y empieza a darse cuenta, y él se da cuenta de que el arte en general tiene un poder maravilloso de influencia en las personas, porque impacta a las personas y no necesitan de mayor información para generar un impacto en las personas. Entonces, ¿qué sucede? Mao Zedong se da cuenta y lo empieza a utilizar como un medio periodístico y un medio de marketing, por decirlo así, de mercadotecnia, y la danza comienza a utilizarse con este giro nazista. ¿Y qué sucede? Se comienzan a eliminar danzas tradicionales y se empiezan a cerrar espacios para que las danzas tradicionales chinas se presentaran. ¿Y qué pasa con esto? Comenzaron a implementar un sistema de creación artística basada en este dilema, en esta idea del nazismo, del comunismo, las ideas de Hitler, de que podrían sobre la raza superior. ¿Y qué es lo que sucede? Este ejercicio que hizo Mao Zedong fue crear estas obras precisamente para el público general. ¿Y qué fue lo que pasó? Obras como The Detachment of a Woman generaron un impacto en la sociedad y la gente comenzó a cambiar su ideal. Y comenzó a implementar los valores del nazismo en sus propias casas, en su entorno. Y entonces el movimiento nazista comenzó a crecer en China de una manera espectacular. Más o menos estamos hablando de que pasaron 5 años y el movimiento nazista creció de una manera espectacular. Y hay que recordar que China es enorme. Y no solo es un idioma el que hablan, son varios idiomas, varios lenguajes, son varias culturas y subculturas que hay dentro de China. Y a través del ballet, a través de la danza, comenzaron a implementar esta idea, esta sensación, este amor hacia la comunión comunista, hacia el nazismo. Una vez que comienza la revolución cultural y la resistencia de los pueblos, Mao Zedong fue sacrificado, fue fusilado en 1976 y la pandilla de los Cuatro, que eran su séquito de emperadores que también estaban moviendo por China todo este ideal, fueron asesinados y entonces volvió el poder anterior a China. Y se dieron cuenta que realmente la danza, en particular el arte, pero la danza tuvo un papel crucial en lo que sucedía en China, en todo este cambio de ideología, porque muchísima gente comenzó a cambiar su ideología. Al día de hoy, China se conoce como un país comunista, sin embargo, sus ideales cambiaron y comenzaron a invertir de parte del gobierno en mucho de la restauración de las culturas y subculturas de movimiento y de danza que existen en China. Y a partir de ahí la gente lo empezó a tener un respeto al nivel de que si una persona se sabe que es bailarín en China, lo tratan con un respeto o incluso más que a un empresario. Es algo impresionante lo que sucede en China. Y mi pregunta de investigación precisamente fue, ¿qué fue ese pequeño cambio que hizo que China se fuera hacia algo mayor, hacia algo donde el bailarín, donde la profesión de la danza tuviera un valor mayor? Y en México se toma el bailarín como un artista o como una persona que no tiene trabajo o que tiene muchos estigmas. Y es precisamente porque en China se orientó el movimiento de la danza, estas obras, para el público general. Entonces las personas de a pie fueron las que estuvieron en contacto con este conocimiento. Y en el caso de México fueron las altas clases y fueron en el extranjero para atraer personas al país. Entonces afuera reconocen el valor cultural que tiene México y el mexicano promedio a día de hoy muchas veces se olvida de toda la riqueza cultural que tiene en el país. Entonces, esta charla es para comenzar esta serie de charlas que he estado dando
son precisamente para comenzar a fomentar esta información de decir, ok, el bailarín tiene valor, el artista tiene valor, tiene un poder inconmensurable y muchas veces nosotros como artistas no nos damos cuenta del poder que tenemos. Y muchas veces nos bajamos y nos ponemos en una situación donde creemos que nada más servimos para estar en el escenario. Adelante, por favor. Pensamos que solo servimos para estar en el escenario y no. El artista en movimiento, tenemos un poder de influencia muy grande en las personas y tenemos que hacernos responsables de ello. ¿Cómo es posible que a través de un ballet, que a través de una obra que no tiene palabras, se hayan transmitido valores, ideas, pensamientos, sensaciones de una manera que influyó en un país completo, que al día de hoy se reconoce ese valor? Entonces, aquí en México tenemos un desconocimiento hacia el poder que tiene el arte y más en la danza. Más porque precisamente el estudio de la danza a lo largo de los años, tanto en Estados Unidos y en Europa y aquí en México también, nos hemos relegado, nos hemos hecho a un lado de todo lo que, de todas las disciplinas, de todos estos movimientos culturales e incluso a nivel histórico, se estudia la danza por aparte de toda la historia del arte. Yo no conozco un libro de historia que incluya a las danzas modernas, contemporáneas o de otras influencias que no sean las danzas prehispánicas que están plasmadas en los murales que había en la antigüedad. Y esto es algo muy grave porque los mismos bailarines, los mismos estudiantes de danza, los mismos maestros, docentes, los que nos dedicamos a esto, nos hemos relegado de otras disciplinas. Y entonces, ¿qué sucede? Este estigma comienza a crecer más. ¿Por qué? Porque genera más desconocimiento. Cuando hacemos el contenido exclusivo o que solo muy pocas personas pueden acceder a él, se crean muchos vacíos de información y mucha gente comienza a especular y se crean los prejuicios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a ignorar todo esto? El poder de la danza se va suprimiendo y cada vez más nos van haciendo a un lado y a un lado y a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? La humanidad pierde. La humanidad ya no tiene este poder de decir, ok, ¿cómo me expreso? ¿Cómo puedo yo utilizar mi humanidad para desenvolverme en la sociedad? Y es algo que los chinos se dieron cuenta y que implementan, y yo creo que se puede implementar aquí también en México. Una de las propuestas que yo hago a través de esta investigación es, primeramente, aquellos que nos dedicamos a la somática, al estudio somático, poder difundir este conocimiento más allá de un salón de clases, porque sí, la somática nació como una necesidad de comenzar a implementar medidas de precaución para que el bailarín pudiera llegar a la longevidad en su carrera, porque antes un bailarín moderno, un bailarín de ballet, su expectativa de trabajo era hacia los 30 años, y tener 30 años y seguir bailando era algo irreal, era wow. Pero esto nos da muchas herramientas al día a día. Hay muchísimas personas que tienen muchas situaciones en el cuerpo de conciencia corporal, porque no nos educan a usar nuestro cuerpo, no nos enseñan a cómo sentarnos, a cómo caminar de manera correcta, qué ejercicios me pueden servir para mi propio cuerpo, cómo yo puedo implementar todo lo que tengo como humanidad en el entorno donde me muevo, ¿no? Hay mucha gente que trabaja sentada en un escritorio por horas y a través de una mala postura, porque no saben cómo sentarse en la colocación de la cadera, en la colocación y alineación del cuerpo, no saben cómo poder prevenir muchas de las lesiones y entonces tenemos muchas lesiones de espaldas cervicales y muchas situaciones que vienen del sedentarismo. Y entonces los bailarines, yo siempre invito a los bailarines que si tienen un conocimiento tan sofisticado como es la somática, como es la conciencia corporal, de cómo pararse, cómo estar en un escenario, se puede traducir a otros medios. ¿Cómo le enseño a una persona mayor a sentarse de una manera en la que no se canse, en la que puede estar cómoda? Una persona que tiene que estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada, ¿qué puede funcionarle de los instrumentos somáticos? Porque al final del camino es anatomía vivencial, la experiencia del cuerpo, de la anatomía a través de la experiencia del cuerpo. Y es algo que yo personalmente implemento en mi práctica y en mi entorno, y he colaborado con abogados, con médicos, con diferentes personas para comenzar a implementar este conocimiento y también decir, hey, esto nace de la danza. Entonces la danza no solo es estar en el escenario y verse bonito, sino también tiene un beneficio en la salud de las personas que puede ser aún mayor.
Hay un programa del gobierno que sucedió en 2008 donde invirtieron millones y millones de pesos en sillas ergonómicas para las escuelas, porque se dieron cuenta de que precisamente los niños tenían una postura muy mala. Y fue un proyecto que fracasó, porque los niños seguían teniendo esta condición en las espaldas, en las cervicales, en las lesiones, seguía habiendo, o sea, a pesar de que invirtieron en buenas sillas, por decirlo de alguna manera, las personas seguían teniendo lesiones y seguían con esta tendencia de no me siento bien, cuando realmente lo que necesitaban era una educación de decir, ok, ¿sabes cómo sentarte? ¿Sabes lo que estás haciendo cuando te sientas? Los hemos de sentado, o sea, los hemos de automático de me siento y como estoy, pues ya me quedo así, ¿no? Cuando realmente lo que sucede cuando nos sentamos es que utilizamos un mecanismo donde comenzamos a encorvarnos, voy a poner la silla así, nos comenzamos a encorvar y entonces nos sentamos y ya nos queremos otra vez parar, el cuerpo ya está cansado. Y entonces la cadera nos está diciendo, se sentó así, me tengo que quedar de esta manera. Entonces lo que sucede, y es algo que sucede con la técnica Alexander, una técnica de somática, un bailarín, es relajar el torso y lo que tengo que hacer es colocar la cadera y ya estoy sentado derecho y el cuerpo está diciendo, mi cadera está erguida, mi cuerpo tiene que estar erguido. Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo comienza a entender que se estaba cansando a lo tonto y es algo que no nos enseñan en esta sociedad. Y es algo que la somática puede prevenir, es algo que la somática, que el estudio de la danza, de la anatomía del cuerpo de la danza, del cuerpo consciente en el espacio, nos puede dar. Otra de las propuestas que hago es a nivel social cultural. Aquellos que somos creadores escénicos, que nos dedicamos a la creación de contenido o creación escénica, propuestas, que estamos en competencias, poder utilizar ese espacio, ese foro, para poder compartir un poco del conocimiento que tenemos y generar un contenido de valor. Más allá de mostrar qué tan buenos somos en el escenario, que sí está padrísimo poder mostrar algo muy bonito en el escenario de me salió esta super acrobacia, este super truco, me veo súper bien, me salieron 10 giros, está padrísimo, pero ¿qué más podemos hacer con eso? ¿Qué más podemos hacer con ello? ¿Qué podemos transmitir? Yo creo que estamos en una época mundial donde necesitamos contrarrestar la desinformación y el contenido basura con contenido de valor. ¿Y cómo puede ser eso? Con algo genuino, algo que viene de nosotros, algo que viene realmente de nuestras emociones, con lo que la gente puede conectar. Porque muchos artistas, y más en la danza clásica, esto es un hecho que muchas universidades, que muchos centros han estado estudiando, es que en la danza clásica y en la danza de repertorio de teatro o para, ¿cómo se llama? Para estar en un teatro, muchas veces nace del virtuosismo, de mostrar qué tanto puedo hacer, qué tan bueno soy, qué tan bueno puedo ser en el escenario y se aplaude ese virtuosismo y entonces todo el contenido se queda a un lado. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo creo que vale más la pena que alguien pague un boleto para irte a ver y que se lleve algo bonito de ti, una emoción, una reflexión, algo que te transformó a ti, tu transformación a través de la danza, a través del movimiento, se la lleve esa persona, que pague un boleto para que te vaya a inflar el ego. Yo creo que la audiencia merece algo más que solo entregarle el ego, por decirlo de alguna manera. La tercera propuesta que hago en esta investigación parte en la parte educativa y administrativa, ya que aquellos que nos dedicamos a la docencia, que damos clases o que estamos en posiciones de poder, podemos crear oportunidades para que la investigación continúe, porque muchas personas piensan que la investigación en danza solo es leer los libros, leer los manuales, observar qué sucede, las comparaciones de diferentes estudios antropológicos, sociológicos sobre la danza, la historia de la danza, pero es algo muy amplio. La investigación en danza puede ir no solo hacia el escenario o hacia esta parte de mostrarse en un espacio, sino cómo habitamos el espacio. Hay muchas investigaciones que suceden en talleres, en diferentes medios, donde las personas, donde los maestros docentes invitan a personas a que transiten su cuerpo desde otra realidad, crear una realidad diferente. Un ejemplo perfecto que tengo es Ohad Naharin,
de la compañía Batsheva, con la técnica Gaga, él invita a las personas mayores a que sentados en un círculo se olviden del tren inferior, porque muchos no pueden caminar, y recuerden todo lo que pueden hacer con su cuerpo, que todavía pueden mover y que no les duele, y comienzan a explorar, comienzan a utilizar muchos mecanismos, las miradas, la respiración, comenzar a recordar de una manera que en parte del placer de la sensación del cuerpo, pero que también reactiva diferentes mecanismos del cuerpo sensorial, el mecanismo nervioso, que también los ayuda a rejuvenecer a nivel de movimiento, y es algo espectacular. Y la última propuesta que hago en esta investigación es sobre la colaboración con diferentes ámbitos y medios, ya que la danza, como he mencionado antes, la danza se ha apartado mucho de muchas disciplinas y es algo que era necesario. Hay un dicho justamente chino que dice, si te quieres conocer, apártate del mundo y cuando te conozcas, vuelve a ellos y enséñales quién eres. Y la danza hizo eso y muchas disciplinas lo han hecho, la psicología lo hizo, la criminalística en Estados Unidos lo hizo, la filosofía lo hizo, de diferentes disciplinas que hoy son reconocidas, la física también lo hizo en su momento. Se apartó de todos los medios para comenzar a crear una visión, una sensación, un contenido de valor, una investigación seria y formal en el sentido de generar una estructura que funcionara para la disciplina y posteriormente cuando ya tenía esta estructura se posicionó al mundo y estamos en el punto preciso de la historia para que la danza se ponga al nivel de las diferentes disciplinas y podamos hacer colaboraciones espectaculares. Y ya está sucediendo, pero tenemos que seguirlo fomentando porque en México no ha sucedido. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una investigación que sucede, me parece, en la Universidad o de Columbia de Michigan, no me acuerdo muy bien, que están investigando con el Departamento de Física Cuántica y de Biotecnología para investigar el aura humana. Este campo electromagnético que recubre el cuerpo humano y cómo interactúa con otros cuerpos. Y esto es algo que la danza ya se sabe, que ya lo sabíamos, pero ahora lo están viendo desde el punto de vista científico y está esta colaboración para demostrar científicamente de que el aura de las personas, este campo electromagnético, influye en la manera en la que pensamos, en la que actuamos, en la que nos movemos, y entonces poder hacer algo mayor en la investigación, porque cuánto no se podría hacer con este conocimiento del aura. ¿Qué tanto no podríamos hacer en espacios, en terapias, en momentos donde podamos crecer como seres humanos? También hay una investigación y un programa que está sucediendo en Inglaterra que se llama Maths in Motion, Matemáticas en Movimiento o en Acción, donde están implementando mecanismos de danza, de movimiento, para que los niños puedan entender conceptos muy complejos de matemáticas a través del movimiento. Incluso en China lo están aplicando desde el 2019, donde niños chinos les enseñan a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con las manos. Entonces les van mostrando una serie de números donde dice 5 más 2 más 5 por 3 por 2 y así sucesivamente, y los niños están haciendo esto con los dedos y inmediatamente dejan de ver los números, ya saben cuál es la respuesta. Es algo muy poderoso. Dejar de pensar con el pensamiento crítico, con el pensamiento mental y con el pensamiento del cuerpo, ¿no? O sea, creo que la danza tiene muchísimo campo por recorrer y tenemos mucho que hacer. Y hay muchísimas propuestas que van saliendo de esta caja. Un ejemplo que quiero dar, que les quiero compartir, es una obra que hice al finalizar la universidad, que fue mi tesis, que se llamó Muerta a través del ojo mexicano, una obra de danza-teatro que estuvo enfocada en la colaboración con antropólogos, con un antropólogo cultural y un antropólogo multicultural, con el que pudimos investigar y pudimos plasmar cómo la identidad del mexicano se ve diferente y se vive diferente desde afuera como desde adentro. Y estaba muy enfocada en comentar y hacer este contenido antropológico con mucha terminología, muy sofisticado, como haciendo una bofa a cómo se comparte la información el día de hoy, porque el contenido de valor se tiende a compartir de una manera con tecnicismos como muy elevados, según algunos dicen, de una manera que pues nadie entiende y que muy pocos les interesa, ¿no? Que si no estás estudiando eso, que no estás en el medio, realmente no te apasiona el tema, no lo vas a escuchar, no lo vas a ver y la información está, pero no es accesible en el sentido de que aunque está la información, no está de una manera en la que la podamos acceder nosotros o el público en general.
Y entonces mi propuesta fue, ok, ¿qué pasaría si cuento una historia de una pareja que se conoce en el Día de Muertos y a través de esa historia comenzamos a hacer esta crítica de, hey, ¿qué es el Día de Muertos? ¿De dónde viene? ¿Por qué dicen que es mexicano? ¿Por qué dicen que es prehispánico? ¿Por qué me tengo que disfrazar en Día de Muertos, no? ¿De dónde nace? Y entonces yo me di cuenta que las personas conectaron no solo por la historia, sino porque el contenido les interesó sobre algo que tiene que ver con nosotros, que es nuestra cultura. Y entonces creo que propuestas del estilo donde tengamos este tipo de acercamiento hacia la danza, hacia este movimiento consciente, nos puede abrir muchas oportunidades. Y a mí me encanta recordar, y siempre lo digo a mis alumnos, a mis colegas, la danza no solo es moverse, no solo es saber cómo hacer una pirueta, cómo hacer una espiral o ser súper flexible, súper fuerte, sino que la danza tiene mucho más que ver. Es una disciplina que te enseña a tener un equilibrio en el cuerpo, porque la danza te enseña que el pensamiento sucede aquí arriba en el cerebro, está dentro del cuerpo. Las emociones están catalogadas aquí en esta parte del cuerpo, en el torso, el cerebro reptiliano, también el corazón, ¿no? Sucede dentro del cuerpo. Y también la interacción con el entorno. Entonces, ya no estamos hablando solo de cómo me muevo, de cómo hago una pirueta, de qué también me veo en el escenario, sino estamos hablando de una conciencia mayor sobre nuestra propia humanidad. Entonces estamos hablando de un equilibrio, de un balance, de un conocimiento, de una conciencia, de lo que sucede en mi mente, mis pensamientos, mis emociones, lo que estoy sintiendo, los deseos que tenemos, porque eso también impulsa el cuerpo, los deseos que tengo y eso cómo se relaciona con el exterior, cómo se relaciona con mi entorno, con mi contexto, cómo se relaciona con los deseos, aspiraciones, metas, emociones, pensamientos de otras personas. Se vuelve algo impresionante cuando lo comenzamos a ver desde ese punto de vista. Y comenzar a difundir esta información y comenzar a hacer propuestas con este valor, con esta intención, puede ayudar a combatir el tema de la deficiencia en la educación en danza en México. Porque como les mencionaba, la deficiencia que sucede en México, esta falta de interés, este desconocimiento nace de que las personas no conocen el verdadero poder que tiene la danza. Y si como nosotros profesionales nos hacemos responsables de ello, podemos invitar a más personas a que lo vean. Y es que algo que yo he observado y algo que me duele mucho es que muchas personas van a ver precisamente más danza contemporánea últimamente, pero salen del teatro y se quedan con preguntas como, como ¿qué fue lo que vi? ¿Qué quiso decir? ¿Qué más? ¿Qué no entendí? Y al momento de preguntarle a los artistas, a los coreógrafos o a los directivos, la respuesta que reciben es que si no lo entendiste es tu problema. Y es algo muy feo. O sea, han sido incontables veces que yo he visto que les preguntan a los artistas, oye, ¿qué quisiste decir en la obra? Es que es tu interpretación. Es que no pude conectar. Es que si no conectaste, es que no estás al nivel de mi obra. Y es algo bien fuerte, es algo bien feo. Para mí, por lo menos. Y hemos caído en el estigma de los filósofos, porque los filósofos, y más los filósofos europeos, dicen, si no tienes el vocabulario para entenderme, yo no te voy a explicar. Entonces creo que como artistas también tenemos que bajarle 2 rayitas al ego y aprender a comunicarnos de una manera efectiva con personas que no están en el medio, porque a veces ni siquiera entre nosotros nos entendemos. Hay que ser honestos. Vemos una obra contemporánea, una obra conceptual y decimos, ok, se ve bonito, implementa esto, aquello, pero ¿qué más, no? Entonces mi propuesta y lo que yo siempre estoy difundiendo en todo lo que puedo es decir, ok, ¿qué más podemos hacer con lo que tenemos? Si tengo un súper bailarín que puede hacer 1000 piruetas, ¿qué más puedo hacer con esas 1000 piruetas? ¿Qué significado le puedo dotar? ¿Qué más puede haber? ¿Cómo le puedo dar una carga cultural a estas piruetas que no solo sea el spot y wow, qué equilibrio, yo me caería? Esa es la propuesta que me gustaría hacer el día de hoy en esta serie de charlas, en los talleres que suelo dar, en las clases, de decir, el artista tiene poder. Y eso es lo primordial, recordar que como artistas tenemos un poder inconmensurable, porque está demostrado científicamente que el artista, independientemente de la disciplina que sea, en este caso hablamos de la danza, puede impactar en el psiquis de la persona.
porque el arte cruza por todas las barreras que tenemos, de todos los filtros. Lo que no aceptamos que nos digan una persona o un terapeuta, o que no aceptamos sobre la realidad, a través del arte llega y cambia, genera un impacto. Y entonces ya no solo impactamos a una persona, sino estamos empezando a impactar un entorno. Porque si una persona conecta con lo que estoy haciendo, con lo que estoy compartiendo, con lo que estoy haciendo, con mi emoción, con mi pensamiento, con mi idea, con este sueño escénico que estoy haciendo, entonces esa persona va a generar un cambio en su persona. Y al hacer ese pequeño cambio, va a influir en sus compañeros, en su familia, en sus hijos, hermanos, y entonces ya es una familia de la que impactó, y entonces ya es en la escuela donde impactó. A veces no nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene un impacto mayor de lo que creemos. Y yo creo que a día de hoy muchos artistas nos hacemos pequeñitos porque no nos sentimos lo suficiente, porque la escuela, la academia, el conservatorio nos enseña y nos repite constantemente que no somos suficientes. Y entonces también hay que cambiar eso, porque como artistas tenemos un gran poder. Y este poder de influencia, este poder de compartir, de generar tantas cosas en el público, también conlleva esta responsabilidad. Y parte de la responsabilidad es, ok, ¿en qué puedo influir en ti? ¿Qué puedo aportar hacia ti? Estas han sido mis propuestas, esta es la investigación y espero les haya agradado y muchísimas gracias por su atención, por su asistencia y cualquier comentario, duda, pues estoy abierto a lo que sea. Muchas gracias. Claro. Aparte de felicitar que es una muy buena exposición, se siente incluso como si estuvieras en un escenario. Dijiste, soy maestro, pero desde ahí me supongo que desde el aula también se siente tu presencia como un escenario y eso es muy importante, porque transmites todo lo que quieres decir. La pregunta especial es, seguramente de esto ya se ha hablado mucho, la Secretaría de Cultura, etcétera, actualmente, pero bueno, ¿qué se dice aquí, al menos en nuestra región, el centro de la República o más allá, sobre impactar más a la gente, a los niños, etcétera, en escenarios más cercanos, más tangibles, que sepan exactamente qué están haciendo, qué estamos diciendo como cultura mexicana? Vemos a los danzantes que están en diferentes lados y los tomamos como, es parte de que el turista viene y se toma la foto, etcétera, pero esa danza ritualística, ese tipo de lo que nos quieren decir, de la comunicación que están teniendo, ¿verdad? Incluso por el sol, precisamente, en este caso, que me refiero a los que están en el Zócalo. No entendemos, el público en general no entendemos qué están diciendo. Ellos mismos, el grupo de personas a través del tiempo van perdiendo, porque, pues obviamente, viene desde nuestros ancestros, muchos años atrás, pero van perdiendo la esencia, eso sí, también a ellos les hace falta, bueno, como los voladores de tocar la región de esa zona, y desde antes de realizar una danza ritualística, tenemos que llegar a la gente, no sabemos expresar y no nos sabemos apreciar, no nos sabemos disfrutar, ¿no? Disfrutar de la alegría de los mexicanos que están alegres, estamos contentos y ¿qué hacemos? Bailando, nos movemos, queremos decir a la gente cosas con nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos, con la música, o sin música, porque la danza es también no música, ¿no? Es la expresión. Entonces, más no debe caminar a decir qué tanto podemos sacar, más podemos sacar esto. No sé si se debe referir más, o desde el aula, o desde el kinder, o qué tanto se está haciendo, o se debe hacer. Me encanta la pregunta, muchísimas gracias y es un punto muy importante porque justamente muchos profesionales solo se enfocan en hacer algo súper sofisticado, en algo que tiene que ver con conceptos sobre la existencia humana en el espacio, conceptos súper abstractos que pues realmente a muy pocos nos interesa. Y muchas veces incluso dentro de la misma academia nos ponen obras contemporáneas y experimentales y ni siquiera nosotros entendemos si son sesiones tortuosas de 40 minutos de gente que está gritando y corriendo en el escenario. Y es como de, ay, ¿y cómo le encuentro un significado a esto, no? Y es algo bien curioso que sucede en México, porque aunque hay una investigación muy ardua por rescatar todas las danzas prehispánicas tradicionales de lo que hay, de lo que queda,
muchas veces no tenemos esta sutileza, esta malicia, esta pericia de decir, ¿cómo puedo comunicar esta información? Porque muchas veces damos por sentado de que el público o sabe o no sabe, porque están los dos extremos. Entonces, hay muchas propuestas y más independientes que están buscando rascarlo un poquito más a decir, ok, ¿qué es lo mexicano? ¿Qué más tenemos que decir? Más que el zapateado, más que un zarape, más que ponerme un sombrero, porque incluso muchos de los mexicanos, y más en el centro, como es el centro de México tiene esta característica de que toda la cultura mexicana traspasa el centro. Históricamente hablando, todas las culturas siempre han pasado por el centro del país, por donde estamos ahorita, y dejan un poquito de su legado. Entonces el que es citadino, el que está en la Ciudad de México, puede encontrar un poquito de todo. Pero yo creo que también como artistas tenemos esta responsabilidad de, hey, estamos haciendo esto, de decir, estamos haciendo esto viene de aquello, esto significa aquello. Porque muchas veces estas danzas prehispánicas, esto tan maravilloso que tenemos, tiene significados que nosotros con los que no conectamos, porque nuestra cultura no es prehispánica, es una mezcla, es una transculturación que también viene con los de Europa. Entonces nuestra visión es una visión europea, prehispánica, moderna. Entonces yo creo, desde mi propuesta, desde mi punto de vista, creo que sí tenemos esta responsabilidad de generar esta amigabilidad con el contenido. Y yo creo que también el artista se tiene que formar en comunicación asertiva y comunicación efectiva. Y recordar que si tengo un mensaje, independientemente de cuál sea, tengo que buscar los mecanismos correctos y más idóneos para poderlos compartir con el público. Porque no es lo mismo que yo le esté hablando a un niño de 5 años, a que yo le esté hablando a un licenciado de 22 años, que yo le esté hablando a un doctor de 40 años. También hay que ser muy conscientes del público que tenemos. Y es algo que los artistas a veces perdemos porque tenemos que ser todólogos en este país. Entonces, porque no hay suficiente apoyo, porque no hay suficiente interés, pero ¿por qué no hay suficiente interés? Porque tampoco han visto a las personas todo el valor que tenemos. Y por ejemplo, hay varios colectivos que están haciendo danzas para las infancias, donde están compartiendo esta historia que tenemos preciosa de México y la están contando desde un punto de vista diferente. De decir, hey, vamos a jugar con el cuerpo, vamos a inclusive invitar a los niños a que estén en esta fantasía de movimiento, donde están simulando estar en una revolución, pero de una manera asertiva, de decir, ok, esta persona tuvo este pensamiento súper pesado. Un pensamiento que quería influir a todos, pero nosotros no estábamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a jugar y empiezan a utilizar mecanismos de movimiento donde no solo están haciendo que los niños, que las infancias estén en contacto con esa conciencia corporal, sino que ya se está transmitiendo un contenido más de valor. Obviamente, como es independiente, no se hace a nivel masivo. Y pues somos pocos los que estamos como interesados en generar un valor agregado a lo que estamos haciendo. Cada vez somos más y por eso yo creo que este espacio o los diferentes talleres que tengamos oportunidad de compartir esa información tiene muchísimo valor. Y entonces yo creo que poco a poco vamos a poder hacer que sea más amigable este contacto de las danzas que tenemos disponibles porque es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros. Inclusive dentro de nuestro lenguaje corporal somos una cultura que habla con el cuerpo. Es impresionante. Juntas a un mexicano y a un inglés, y el inglés se sienta acosado y se sienta apuballado porque dicen, ay, porque el mexicano es grande, expresa mucho, utiliza mucho la voz, las manos, camina en el espacio, y es algo bien bonito el lenguaje corporal del mexicano. Es algo bien bonito, y yo creo que somos los que menos lo estamos valorando. Y las personas a las que valoramos, que hacen que valoran la cultura mexicana son los extranjeros. Creo que el ejemplo perfecto es Rocío Dúrcal, la española más mexicana, ¿no? Ella fue alguien que comenzó a implementar en la música esta parte de lo precioso que tiene México, ¿no? Más actualmente Lila Downs, no es mexicana y se le conoce como una representante de México y hay ejemplos, hay varios. En artes escénicas, el más reciente se llama Cipher, de la casa de Cipher. Es una persona chilena que vino a México y se enamoró de la cultura
y enfoca grandes producciones en compartir lo que conoce de México en diferentes medios. Entonces sí, existe ese problema. Poquito a poquito vamos avanzando a que sea más amigable, pero es muy cierto, tenemos una cultura muy bonita y creo que tiene que ser más amigable el cómo lo estamos compartiendo. Porque la información está. Si se meten a la página del gobierno, la información está. Pero hay que descifrarla porque está codificada. Y es muy aburrida y es muy pesado. Y si no te gusta la lectura y si no estás acostumbrado a leer cosas muy pesadas, híjoles, está difícil. Ujú, ujú, exacto. Y de recursos, porque se invierte mucho dinero en esta idea, pues ya es obsoleta, porque esto es lo que funcionaba en nacionalismo. La forma en la que se sigue compartiendo la cultura en México sigue siendo el modelo nacionalista. Y nosotros ya trascendimos eso. Ya tenemos un valor como cultura, ya nos dimos cuenta de que sí tenemos mucho, pero hay que compartirlo, hay que fomentarlo, hay que trabajarlo. Hay que realmente ser conscientes, o sea, ser conscientes no solo es conocer lo que hay, sino también decir, ok, esto me pertenece, lo quiero implementar. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Y es lo que a veces cuesta mucho trabajo, porque hacerlo diferente es salirse de la caja. Y cuando alguien se sale de la caja, ay, el juicio es bien pesado. Pero es muy satisfactorio cuando las personas comienzan a conectar con el que salió de la caja. Y el límite se expande, la zona de confort se expande. Y es algo precioso. Pues agradecemos la participación del maestro Sebastián Cruz Rodríguez. Le damos un caluroso aplauso.